todo momento de la historia es peligroso vivir, pero en los años que nos toca vivir a los humanos, tenemos una responsabilidad que va más allá de lo que uno pueda llegar a imaginar. Quiero en estas horas de la mañana del sábado hablar sobre el período intertestamentario, principalmente para aquellos que hacen ciencias financieras, administración, banca, tesoros, ya independizado de exoplanetas caídos, y tratar de imaginar juntos quiénes son los anti-Timoteo, los alias latín, la Timotea nacida, individuos, poderes que miles y miles de años imaginaron luchar contra el humano, que es país. Pablo no es argentino netamente, es argentina, es hispano. ¿Cómo pudieron años y años imaginarse un combate de tal magnitud y llegar a un punto de emergencia donde el mundo está preocupado por el futuro de las letras Argentum en todos los sistemas? ¿Cómo empezó esto? Hubo un poder, ese poder eran extraterríficos que se decían llamar asmoneos. Los asmoneos de letras argentinos creían en la posibilidad de requisitos escriturales de sucesión hereditaria directa. Bajaban con escrituras de los exoplanetas con experiencia de haber volteado sistemas y se introdujeron como sumos sacerdotes y se hicieron llamar asmodeos. Fueron investidos y ratificados en la persona de Simón en el año 140 a.C. Estos individuos estaban esperando el acto criminal de robarle a Elohim las letras argentinas, las letras del descendiente, y 5 años antes ya como que no aguantan y toman el poder, toman las fronteras. Si uno va a los mapas en el periodo intertestamentario puede ver el reino amoneo y puede verificar las fronteras que ellos tomaron, y es algo increíble, desde Galada a Galilea, de Samaria a Judá, de Idumea a Nabatea, a Moab, a Fenicia, un territorio totalmente lo que es tierra santa, tierra sagrada, porque Jesús estuvo en aquellos lugares y porque el reino de Salomón se desarrolló y hubo sabiduría, hubo revelación. Si nosotros verificamos todas esas latitudes, es algo increíble de que este poder se haya adelantado a un propósito específico: robar y vivir criminalizando el mandato bíblico, Éxodo 20:15. Los devotos y los sacerdotes nunca los aceptaron totalmente y los consideraban como discontinuos con la tradición. Verificaban, captaban de que había un propósito ajeno a la estabilidad del reino y las fronteras en aquel momento. Fue tanto así que empezaron a haber fricciones, dados que todos sabían que los sumos sacerdotes habían de pertenecer a la familia de Sadoc, no a la familia de Asmón. En esos periodos eran los que les tocaba seguir gobernando, no los Asmón. Pero Simón murió trágicamente. Posiblemente los Sadoc lo dudaron
y murió trágicamente en el año 135 a.C., asesinado por su yerno, que era un ambicioso helenizante. Si uno va a verificar estas familias donde pareciera que vinieron los ET, los Asmodeos imponen ser hereditarios sacerdotes, los Zadok eran los que seguían la línea de administración pública, por así decirlo. Aparece un helenizante, dice, no dudo, lo baja a Simón en el año 135 a.C., a 10 años del acto criminalis. Pero su hijo Juan Hircano, otra víctima potencial, escapó y se convirtió en su sucesor. Es interesante que en la Biblia hispana parecería como que estaban constantemente atacados. De repente era una víctima potencial, Juan, el hijo de Simón. Si uno va verificando, ya parecería como que otros, como Asmodeos, ETs, ya habían planificado la intromisión de las letras Juan, prenacimiento de Jesús. Si hay algo que nosotros tenemos, los que estamos en el mundo y no queremos ser parte de los extraterrestres, tenemos que verificar es cómo van a la preternura de la esencia de la revelación. Para partir de allí quieren ir abriendo robo vía vínculos, momentos muy, pero muy difíciles, tal como dicen las Sagradas Escrituras, momentos de tribulación, momentos de persecución, momentos de secuestro, momentos de intromisión, de transformación, donde hay que levantarse de madrugada, donde hay que dar pelea 24 horas, porque estos individuos quieren culminar aquello que empezaron y no podemos ser parte de ellos. Durante un largo reinado, Juan Hircano, que ascendió en el año 134 al 104 a.C., fue virtualmente rey, así como sumo sacerdote. Los partidos de los fariseos y los saduceos llegaron a diferenciarse claramente, con sus respectivos énfasis legales y sacerdotales. De manera abrupta, Juan cambió su lealtad del primero al segundo de estos grupos. Algo que nosotros podemos verificar que hacen en la mente estos individuos. Cambian, crean un sonido a la noche, una molestia. Parecería que hay algo que está tomado en uno y van cambiando el parámetro, los valores, los principios, los recuerdos. Le pasó eso a Juan Hircano. Su posición como sumo sacerdote no agradó del todo a los ortodoxos, como tampoco lo fue su reinado, dado que no pertenecía ni a la casa del linaje de David. Esto fue probablemente lo que dio un ímpetu en una encendida disputa con los fariseos. Juan Hircano ya era la esencia del tal Simón. Y cuando tuvo que estar entero para poder enfrentar a los fariseos, que son los líderes de los extraterrestres en todo exoplaneta, ya tenía poca credibilidad. Y debía administrar el país, debía administrar un momento de la historia determinado, pero ya tenían esencia de extraterrismo. Aristóbulo I fue tanto así que sucedió a su padre, a Juan Hircano. No aguantó más. Y su reinado solo duró un año, del 104 al 103. A este le siguió Alejandro Janeo, hijo y sucesor de Juan Hircano, cuyo largo reinado del 102 al 76 conquistó y convirtió el judaísmo a los territorios vecinos, extendiendo el reino de los amoneos a su mayor tamaño. Sucede
Acto Criminales 140, Simón asume, empiezan a acercarse al nacimiento de Jesús, pero ya se iba desarrollando mal, por así decirlo, las letras que no debían ser robadas. El mundo se glorió, el nacimiento de Dios se hizo carne entre nosotros, estaba en marcha. Pero la situación política, migratoria, las orlas de las naciones ya estaban en conflicto porque se había cometido un acto criminal. Maravillosas letras de Argentina, el arte genético de Timoteo Nacido, pero absolutamente ningún tipo de relación con desarrollo de Argentún, la Timotea, la nacida, la Timotea nacida. Líneas de Asmodeos que van y vienen, robando vía sistema riquezas de seres humanos y equivalentes que no dominan la historia. Juan Hircano ejerció una tiranía despiadada y su reino estuvo marcado por intrigas y luchas internas, y especialmente con los fariseos. Ya los fariseos se sentían asqueados por lo que iba a suceder. En primera instancia el nacimiento de Jesús y qué es lo que iban a hacerle a Jesús, y posteriormente el mientras tanto a lo largo de los años. A estos él reprimió salvajemente, pero solo logró demostrar su incompetencia personal para desempeñarse como un sumo sacerdote. En cierta ocasión el populacho lanzó sidras contra él por un error técnico y ritual que cometió, por lo que en represalia desató una masacre entre ellos. Para todos aquellos que quieren tomar dinero que no les pertenece, que luchan por no trabajar, por aquellos que hacen carrera y festejan con una sidra, con un montón de señoritas que saben que no lo son, ese conflicto se vuelve a emerger, vuelve a estar. Esa lucha interna entre el fariseo, que no lo es, tomó forma en los exoplanetas que están fuera de las estratosferas y de las etapas, de los núcleos del aire y del tiempo, están fuera, pero se hacen pasar por fariseos y vuelve un conflicto. Esos festejos de sidra, fue tanto así en esos años donde robaron el nombre, que hubo una masacre entre ellos, dice. Y hacia el fin de esos días hubo un consejo: que sea una esposa y sucesora Alejandra Salomé, y que hiciera las paces con los fariseos, que sea una intermedia con los extraterrestres que se decían ser fariseos. Una medida que ella tomó una vez que ascendió al trono. También confirió al Sanedrín mayores poderes que retuvo hasta los días del Nuevo Testamento. Y ella fue la única mujer monarca en la historia de Israel, sin contar a Talía, que usurpó el trono del reino de Judá y gobernó 6 años hasta que fue derrocada y ejecutada. Bajo su reinado se vio un tiempo que parecería hacer paz, conquistó el aprecio de todos y dio al judaísmo la fisionomía por las generaciones futuras. Alejandra Salomé tuvo 2 hijos, Hircano II, el mayor, y Aristóbulo II, el menor. Este último usurpó el lugar y el poder de sus hermanos y reinó hasta el año 63 a.C. Si nosotros vemos del 140 al año 163, terminan ese periodo de los Asmodeos que hicieron como de soporte al acto criminalis de una manera
paralela a lo que sucedió durante todos estos años en el contexto de el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Repitieron nombres Alejandra, consumieron salame de caballo por doquier. El conflicto de Hircano, tanto Juan Hircano como Hircano I y Hircano II y Aristóbulo II, se volvió a repetir. Y a partir de aquellos años, hace más de 2000 años, que aconteció tales acontecimientos, es que debemos remontarnos a la fecha y tener toda la precaución, todo país del mundo, 199 más 4.999 islas y archipiélagos, de que están sobre la historia bíblica, basados en la geografía santa de aquellos lugares, intentando continuar con aquellos tipos de gobierno de sustitución liderados por falsos fariseos. Los fariseos eran iraníes, dominaban la ley, pero tomaron esa forma y se hacen pasar por, los tenemos en falsas finas familias, los tienen a nuestros jóvenes, y quienes hacen banca, administración y todo tipo de moneda nacional, debemos estar atentos a estos nombres para no permitir que usurpen las cartas de Juan de Apocalipsis y empezar a creer de que habría un nombre Argentina diferente a todo lo que ha habido durante estos 2000 años, y aquellos que hacen Argentum deberán ante la ley demostrar de que en el planeta Tierra se puede ser hispanos, México, fronteras de México a Ushuaia, pero ya no podemos confiar más en aquellos latinos. Que tengan buen sábado.